Voy a esperar que mis hermanos se conecten. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a esperar que mis hermanos se conecten. Dios les bendiga a todos, hermanos. En el nombre de Jesús, gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Esperando que mis hermanos se conecten. Hoy tenemos un tema poderoso, maravilloso, hablando sobre esto que es guerra espiritual. Vamos a estar muy atentos a esto, hermanos. Es necesario nosotros aprender todo este tipo de guerra, hermanos. Yo decía que no es una guerra de palabras, sino es una guerra primero de obediencia. Es necesario tener preparación en esto que es guerra espiritual. Hoy podemos ver ministerios llenos muchas veces de quien se dice ser guerreros o líderes de guerra espiritual, pero no hay obediencia, no hay una santidad que los respalde, no hay ese poder que los respalde. Entonces, hermanos, gracias a todos los hermanos que estén conectados. Dios les bendiga. Mi hermana Aira, mi hermana Denise, mi hermano Antonio, mi hermano Alfredo, mi hermana Leti Torres, Dios te bendiga. Saludos desde Yuriria, Guanajuato, gracias en el nombre de Jesús. Saludos a mi hermano pastor hasta Turicato, gracias hermano, Dios te bendiga poderosamente, hermano pastor que tenemos ahí en Turicato. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Saludos a tu amada esposa, hermano pastor, Dios te bendiga. Mi hermana María, salud, Dios les bendiga. Mi hermana Sandra, mi hermana Dulce, es una bendición, no te desconectes. Hoy vamos a ver un tema poderoso, hablando sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre el ministerio poderoso de liberación, que es necesario que el pueblo sea liberado. Nosotros, cómo atar primero al espíritu demoníaco para nosotros tomar el botín, como dice el libro de Lucas capítulo 11 y el libro de Mateo capítulo 12. Por eso estamos dando este conocimiento, iglesia. Gracias a mis hermanos de Fuerzas Especiales, que es la clínica de rehabilitación de Casa de Jesús, clínica de rehabilitación Emanuel. Gracias a mi hermano por ahí, instructor, a mi hermano Búfalo, Cristian Búfalo, Dios te bendiga, hermano. Mi hermana Araceli, mi hermana Liz Cartas, Dulce, mi hermana Karina, mi hermana Cristina, mi hermana Berta, mi hermana Laurita. Es necesario que nosotros nos alimentemos, que llenemos al Espíritu Santo de su poderosa palabra. Es necesario que nosotros alimentemos al Espíritu. Hoy vamos a tener liberación. La vez pasada estuvimos viendo mucha liberación. Hubo hermanos que fueron sanados, hubo hermanos que fueron liberados. Me lo hicieron saber por Messenger, me lo hicieron saber por un mensaje. Gracias, Dios les bendiga. Yo sabía que iba a haber testimonios de todos y cada uno de ustedes de esta parte de la liberación. Hoy voy a dar un tema muy poderoso, muy fuerte, lo voy a dar. Hoy vamos a romper muchas cadenas. Hoy vamos a ver una diferencia entre maldición y juicio, que es necesario entender para que nosotros podamos ser liberados completamente, y cómo nosotros podemos mantener esa liberación. Es necesario que nosotros sepamos cómo mantener la liberación, no solamente ser liberados, sino mantener esa liberación. De verdad es necesario que nosotros hablemos de todo esto a profundidad. Por eso yo te digo, no le cambies. Es un tema muy importante que dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, necesitamos saber todo esto, iglesia. Me he dado cuenta durante mucho tiempo en la guerra espiritual, donde he conocido personas que han entrado a guerra espiritual, han sido golpeadas tremendamente por la falta de conocimiento, por la falta de llevar una guerra, por la falta primero de ordenar sus vidas. Estamos en una apostasía tremenda, donde hay falsas profecías, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Tremendamente estamos viviendo. Los altares están llenos de inmundicia, los altares están llenos de pecado, no están llenos de santidad. Ministerios totalmente caídos de la gracia de Dios por agradar más al hombre que agradar a Dios. Estamos viendo tremendamente el mundo dentro de la misma iglesia, el mundo en los altares, y hoy los mismos pastores apoyan ese tipo de ministerios, y nosotros somos culpables. Necesitamos denunciar todo esto, porque nosotros vamos a dar a nuestro Dios todopoderoso. Dice el Señor que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, si no lo denunciamos, Él quiere decir denunciar también estos falsos ministerios, esta falsa apostasía que se está viviendo, y al pueblo hoy en día le gusta esta falsa apostasía. Por eso, hermano, es necesario tener este conocimiento. Yo sigo saludando a mis hermanos que se siguen conectando, a mi hermana Griselda, a mi hermana Mercedes, Dios le bendiga. A mi hermana Mercedes, una hermana amada en el Señor y amada por el pastor también. Mi hermano Juan Carlos, mi hermana Cari, mi hermana Gris, llamamos hermana Gris, mi hermana Mari Trujillo. Gracias, de verdad, hermanos. Va a ser muy poderoso
poderoso lo que vamos a ver esto. Es necesario aprender guerra espiritual muy a profundidad, hermanos. Es necesario nosotros prepararnos porque estamos en una lucha constante en esta guerra. El hecho de que haya pandemia, el hecho de que estemos en un proceso de un juicio dado por el Dios Todopoderoso, no quiere decir que la guerra se acabó. Hoy vemos que ya no, la gente ya no muere por otras enfermedades. Estamos viendo también una falsa mentira dentro de los hospitales, donde ya nadie muere por otras enfermedades, a todo le llaman coronavirus, y estamos viendo que hay muchas mentiras por todos lados, verdades y mentiras, y esto se está llevando aún dentro de la iglesia también. Estamos llenos de todo esto porque el espíritu de este mundo, el espíritu de las tinieblas, es mentira, padre de mentira, mas Jesús es padre de verdad. Entonces, hermanos, pongamos mucha atención a lo que estamos viviendo. Comparte esto, que es de poderoso lo que voy a hablar el día de hoy, pero de verdad poderoso lo que voy a hablar. Muchos hermanos van a ser liberados, sanados, porque yo veo un pueblo cristiano que se esfuerza muchas veces por salir adelante, se esfuerza muchas veces por crecer espiritualmente, crecer en sus vidas, y hay personas que se esfuerzan por ir a la iglesia, y a veces en ese esfuerzo se quedan a medias, vuelven a caer en el pecado, se desesperan, porque algo que hace Satanás es desesperarte y llevarte a cansarte, que te canses espiritualmente y físicamente, es que no veas nada de lo que estás pidiendo. Entonces, cuando tú te desesperas, Satanás gana la batalla. Entonces, hermano, es necesario que nosotros sepamos cómo cortar, cómo liberarnos. Voy a hablar voy a hablar de tres cosas muy especiales. Voy a hablar de los hermanos que no conocen a Cristo, hay hermanos que no conocen a Cristo. Otra de las cosas, voy a hablar de los hermanos que conocen a Cristo, pero pisotearon su nombre y ahora se arrepienten. Esos están muchas veces en juicio. Y un hermano que no conoce a Cristo, las personas que no conocen a Cristo, están bajo maldición. Entonces, aún personas que están conociendo a Cristo nunca rompieron esa maldición desde raíz, y no vamos a dar un tema muy mencionado por muchos pastores de rompiendo maldiciones. No, nosotros vamos a ir a la fuente, a la raíz. Y yo te decía que esta guerra espiritual va a tener mucho conocimiento, que nos puede llevar a veces bastante tiempo para poder arrancar todo esto. A veces piensa la iglesia que en una prédica vas a romper todo aquello, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó con los apóstoles, llevó mucho tiempo para enseñarles. Aún dice que cuando resucitó estuvo 40 días con ellos todavía ministrándoles, y por eso la iglesia no puede ver un rompimiento, porque quiere todo de rápido, todo lo quiere express, todo lo quiere ya, lo quiere fácil, porque la iglesia está buscando, como puso un hermano por ahí que compartió un mensaje, está buscando solamente milagros, pero no está buscando santidad, no está buscando obediencia, no está buscando conocimiento de Dios. Tú puedes ver el título de esto, que el Señor Dios Todopoderoso quiere más misericordia, quiere más obediencia, más conocimiento de Dios que cualquier holocausto. Así lo habla la Biblia, y está escrito en el libro de Oseas capítulo 5, iglesia, en el libro de Oseas capítulo 5 versículo 6, dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hoy podemos ver una iglesia con falta de conocimiento a profundidad. Te voy a decir, la guerra espiritual es de las más habladas muchas veces, o intercesores dentro de la iglesia, pero es la menos, escúchame bien, la menos conocida, solamente hablada, solamente lo hablen. Es como muchos pastores hablan de liberación, pero no ministran liberación porque tienen falta de fe. Hay muchos pastores que viven en miedo, hablan de milagros que Dios hace, pero Dios nos utiliza. Nosotros somos herramientas del Dios Todopoderoso, nosotros somos vasos, como dice la palabra en el libro de Timoteo. Si nosotros queremos ser vasos útiles para el Dios Todopoderoso, limpiémonos primero, dice el Señor. Límpiate primero para que puedas ser un vaso utilizado por el Dios Todopoderoso. Hoy estamos viendo que esto está careciendo, la iglesia está contristando al Espíritu Santo. Hoy podemos ver muchas veces al brujo por encima del creyente. El pueblo está temiendo mucho a la brujería, le teme mucho a la enfermedad, como si su Dios no fuera tan poderoso para cubrirlo de cualquier enfermedad. Hoy está atacada la iglesia, está atacando el demonio a la mente, está metiéndole mucho miedo, está metiéndole mucha desesperación para que se aleje del Dios Todopoderoso, para que se aparte del Dios vivo. Y esto es lo que pasa porque hay gente que está ayunando, que va mucho tiempo a la iglesia, está orando por horas o ayuna mucho tiempo. Pero yo te lo decía, que no se trata primero de ayunar ni de orar en esta parte de pelea espiritual, si primero no te ordenas con el Dios Todopoderoso, si primero no te ordenas en tu obediencia, si no primero no te ordenas
en tu santidad. Si primero no conoces la palabra, entonces, hermano, no puedes pelear ninguna guerra espiritual. Esto es lo que pasa cuando nuestro Dios Todopoderoso hizo un guerrero que fue a David. Primero lo hizo pastor, primero lo hizo discípulo, primero lo hizo obediente, y dentro de ese discipulado dice que David peleó con leones, dice que David peleó con osos para prepararlo con los Goliat que iban a venir adelante, con los hijos de Gad que iban a venir adelante, con esos demonios grandes que habitaron sobre la tierra, esos nefilines, esos hombres altos de gran temor. Entonces Dios primero, Jehová preparó a David, y hoy el pueblo sin preparación está saliendo a una guerra espiritual. Hoy quiere todo fácil. Hoy apenas llegas a la iglesia y a los 15 días, a la semana, ya estás diciendo que Dios te habló, que Dios te hizo guerrero, que ya estás en intercesión, a veces, muchas veces por un curso de 3 meses. No, mi hermano, no se trata de cursos, se trata de ser discípulos verdaderos, obediencia. Hoy todo el mundo quiere que lo unjan dentro de la iglesia, pero no ha aprendido a obedecer, no ha aprendido a someterse. Esto es lo que es necesario aprender primero para ser un guerrero espiritual. Por eso yo te decía que la iglesia está contristando al Espíritu Santo, está careciendo del poder. Hoy podemos ver la iglesia que está buscando más formas de ganar almas que buscarlos con unción. Hay gente que dice: yo necesito dinero para empezar mi ministerio. No, mi hermano, tú necesitas al Espíritu Santo. Él va a proveer, Él va a abrir esos lugares, Él va a poner las personas adecuadas. El Espíritu Santo va a poner todo lo que necesites, pero la gente está buscando dinero para hacer iglesias más grandes, templos salomónicos más grandes, pero sin agradar a Dios, sin unción. Solamente está planeando qué vamos a hacer con los jóvenes. Vamos a hacerles casi como el mundo, una tardeada, una nochada, pero nada de espiritual, iglesia. Hoy estamos viendo careciendo a la iglesia del primer amor, veladas, pero hay más veladas de convivencia, donde hay más pan, donde hay más café, donde hay más con los hermanos hablando, que más oración en 15 minutos, media hora, una hora, la oración se acabó, 1 hora y media. Hoy hay intercesores que con 1 hora y media quieren ganarle la guerra al enemigo. No, mi hermano, hoy necesitamos verdaderamente intercesores que estén rendidos a pagar un precio, iglesia. Fíjate lo que te digo, a pagar un precio. Hoy necesitamos ver esa parte, necesitamos nosotros exhortar, llevar verdaderamente esa guerra espiritual. Por eso la iglesia está careciendo. Hoy podemos ver a los mismos pastores, y lo voy a decir, mi hermano, de verdad estamos careciendo de verdaderos pastores. Hoy están más hinchados del estómago, de la panza, que de ayunos de un día. No, mi hermano, los pastores necesitamos meter ayunos de 15 días, de 20 días, para llevar esas guerras espirituales, para romper guerras espirituales. Hoy de verdad la iglesia se está corrompiendo por todos lados, y esto es lo que estamos viviendo. Le llaman genética. No es que yo soy gordo por genética. No, mi hermano, eres gordo por comelón. Cierra la boca en el nombre de Jesús de Nazaret también. Ponte en ayuno, mi hermano. Es necesario que nosotros veamos lo que está pasando dentro de las iglesias. No se está llevando la palabra como se debe. Hoy vemos ministerios donde empiezan, te lo digo, donde empezamos clamando primero, y ya después terminamos buscando solamente puro carisma. Estamos buscando solamente fuentes alternativas, sin el poder del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, porque la iglesia está careciendo de todo esto. Hoy solamente hay un pastor, 2 pastores, 3 pastores, pero hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. Se faltan los 5 ministerios, porque dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, que para que el ministerio esté completo se necesitan todos esos ministerios, todo el ministerio completo, para que el cuerpo de Cristo esté completo. Y es necesario que nosotros podamos entender que la guerra espiritual entonces está fallida, mi hermano. Se tenía que hablar y se tiene que decir la verdad. Nosotros debemos que echar abajo, porque hay muchos hermanos que están en muchos lugares careciendo del poder del Espíritu Santo. Solamente carisma, solamente más carisma, solamente cursos de esto, cursos del otro. Ahora ya se resulta que hacen cursos, aquí yo te voy a hablar de la Morelia, porque hasta pierden la vergüenza los pastores. Suben dentro de sus ministerios en Facebook, suben desfiles de moda, que ahora enseñan a las mujeres a pintarse las uñas, ahora a modelar dentro del púlpito. He visto pastores aquí en Morelia que se ponen a jugar fútbol dentro del altar, arriba del altar, hermano. Yo te dije que estoy preparando un video para echar abajo todos estos ministerios satánicos que se están llevando dentro del ministerio del Dios Todopoderoso aquí en Morelia. Es necesario que nosotros veamos. Yo lo decía, muchas veces yo como pastor me equivoqué, pero entonces lo que hice, hermano, es enderezar precisamente este ministerio.
enderezarme yo mismo, entonces volver a la verdad del poder del Espíritu Santo. Dios es santo, su altar es santo, la iglesia tiene que ser santa, pero ya la iglesia no haya como a darle carisma. Por eso hoy puedes ver ministerios de jóvenes, muy grandes a veces, pero todos carecen de conocimiento, todos carecen de unción. En la misma iglesia les ponen música del mundo. Te lo decía, yo tengo videos de Morelia, donde están en las iglesias poniendo música del mundo dentro de las iglesias. Los mismos pastores hasta con sinvergüenza suben los videos cantando esa música del mundo en sus mismos autos, como si todo fuera gracia, y eso le agrada a la misma iglesia que no se ha convertido a Cristo, que no se ha rendido a Cristo. Y hoy estamos nosotros que conocemos la verdad, estamos callando, porque luego te ponen, deje de juzgar. Pastor, no estoy juzgando, estoy hablando una verdad. Juzgar es no tener conocimiento. Lo que estoy exhortando. Dejemos nosotros la ignorancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejemos esa ignorancia, hermanos. No estoy juzgando, estoy exhortando a los mismos pastores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos teniendo músicos en vez de levitas, estamos trayendo músicos del mundo y poniéndolos en el altar del Dios Todopoderoso, en vez de poner levitas santificados que estén rendidos, que aprendan a tocar un instrumento solamente para Dios y no compartir el púlpito del demonio y el púlpito del Dios Todopoderoso. El púlpito tiene que ser santo, iglesia, santo, 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 hermano. Entonces también los mismos pastores, si el pueblo está trabajando para Cristo, dice que el que trabaje del altar, viva del altar. Compartan, hermanos, a los hermanos que están trabajando para Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, iglesia, la iglesia está, te voy a decir por qué. Mi espíritu está celoso del Dios viviente. Me ha entrado el celo del Dios Todopoderoso, como dice en el libro de Apocalipsis, que la iglesia necesita celo. La iglesia perdió el celo, está perdiendo verdaderamente el celo de Dios, y es necesario que nosotros volvamos a ese celo del Espíritu Santo, porque nosotros somos cabezas responsables de llevar a la iglesia a esa verdad, a esa santidad. Se supone que si Dios nos puso como pastores es para estar velando por las orejas, por las ovejas, perdón, hermano, no orejas, discúlpame, por las ovejas. Es para estar instruyendo a la oveja, reprendiéndole, exhortándole y también dándole consuelo. Pero la iglesia tiene un conocimiento falso de un pastor. Fíjate lo que te digo, iglesia. A mí muchas veces me dijeron: pastor, ¿por qué usted no busca a la oveja perdida? Le dije: estás equivocado. A la oveja perdida ya la busqué. Lo que yo no busco son cabras. Lo que yo no busco son necios. Porque hay gente, yo lo decía muchas veces y se lo doy a entender. Una cosa es la oveja perdida y otra es un hijo pródigo que, teniendo conocimiento y teniendo su necedad, se va de la iglesia y sigue pecando. Eso es un hijo pródigo, no es una oveja, iglesia. Y muchas veces no son hijos pródigos, son cabras que andan brincando de un lado para otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, a ver en dónde les dan cavidad con sus pecados, incluso con sus falsas enseñanzas, falsas profecías. Esto es lo que estamos. Por eso muchas veces no soy yo, es el Espíritu Santo, que Él conoce a los que son suyos, como dice el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, es necesario que para que nosotros conozcamos el ministerio de intercesión, no es por afuera, no es una apariencia, es algo muy fuerte. Meterte, porque te vas a poner en la brecha. Déjame decirte, mi hermano, no te vas a poner en la brecha con un hombre terrenal, no te vas a poner en la brecha con un hombre, escúchame bien, con un hombre que está armado con armas terrenales. Te estás poniendo con cosas espirituales que están por encima de las cosas terrenales, pero mayormente es nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea mi Señor Dios Todopoderoso. Antes de empezar, hermano, quiero empezar con una oración pidiendo la dirección del Dios Todopoderoso, que el Dios de lo alto, el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios bendito, en esta hora me cierre la boca carnal y hablemos cosas espirituales con conocimiento. Gracias a los hermanos que se siguen conectando hasta Texas, a todos los hermanos, gracias hermana Cecilia, a todos los hermanos en Toluca, en el DF, aquí en Morelia, en Monterrey, en Durango que nos ven, en Puerto Rico que nos ven mucho. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que no sea el hombre quien hable, sino sea tu santo y bendito Espíritu. Yo he sido siempre un siervo inútil, Padre, pero yo, Señor, me humillo delante de ti. Te pido que tu Espíritu guíe toda palabra. Señor, tú eres un Dios santo y celoso, Padre, que toda lengua del hombre sea amarrada y atada, y todo demonio en esta hora en los cielos y en la tierra sea amarrado, atado en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesús. Por eso en esta hora, Dios Todopoderoso, Dios bendito, te pido, Señor Jesucristo, tú puedas dirigir este siervo, Señor, para que mis hermanos sean liberados en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que, hermano, vamos a hablar de esto que es bien importante que lo hablemos. Es muy importante lo que vamos a dar a conocer. Yo te decía que muchos de ustedes por años
años han luchado, han buscado a Dios, han buscado la liberación y no se ha encontrado. Yo te decía que hay cosas que nosotros seguimos alimentando. Fíjate una de las cosas que dice el libro de Mateo. Si tú me acompañas al capítulo 24, ahorita te digo el versículo. En el libro de Mateo capítulo 24, nuestro Dios Todopoderoso hace referencia a algo que muchos de nosotros, déjame decirte, iglesia, Mateo capítulo 24, déjame ver dónde está aquí, si tú me ayudas, ahí la palabra minar en el libro de Mateo capítulo 24, dice el Señor en su palabra. Gracias a los hermanos que estén conectados, si alguien me puede ayudar a buscar esta palabra, minar. Sí, en el versículo 43. En el versículo 43, si tú me acompañas al versículo 43 en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 43, hoy vamos a dar una poderosa enseñanza de guerra, verdaderamente guerra espiritual y liberación. Muchos hermanos van a ser liberados, van a ser sanados, van a romper esas maldiciones y vamos a liberarnos del juicio del Dios Todopoderoso pidiendo misericordia. En el versículo 43, Mateo capítulo 24, versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Escuchaste? Y no dejaría minar su casa. Nosotros como padres de familia somos responsables de lo que entra a vuestra casa o lo que está dentro de vuestra casa. El Señor Dios Todopoderoso dice: dejaría minar su casa, minar la iglesia, minar nuestro templo, minar nuestro hogar. Habla en muchas formas el Dios Todopoderoso para entenderlo, y hay muchos padres de familia que están dejando minar a su casa. No le dan tanto interés a lo que los hijos hacen dentro de la iglesia, dentro de la casa, a lo que los padres hacen dentro de la casa. Hoy la iglesia vive muy separada. Padre y madre están muy separados. Si una casa dividida no prevalece, entonces está minando el enemigo por algún lado, por otro lado, y es necesario que nosotros entendamos por qué la guerra espiritual se tarda más y no se cierra inmediatamente. Yo lo decía, que es necesario primero que nosotros atemos el enemigo para poder nosotros arrebatar el botín. Entonces, si tú no atas al enemigo y lo tienes suelto, dejando minar tu casa con pecado, juntándote con gente que no quiere nada con Dios y no separándote de ellos, estás minando, estás dejando entrar esos espíritus demoníacos. Es necesario que muchas veces te apartes, como lo hizo nuestro Dios Todopoderoso. Hoy vamos a ver que Jesús vino a los pecadores, pero no hizo lo de los pecadores, les llevó palabra, e incluso él mismo se separó de su misma madre, de sus hermanos y de sus hermanas. Entonces, si tú no entiendes que dentro de la misma iglesia Dios te ha llamado, como dice el libro de Corintios, segunda de Corintios 6:14 en adelante, dice: salid en medio de ellos. Es que el Señor te está diciendo: no dejes minar. En el segunda de Corintios 6:14, si tú me acompañas, segunda de Corintios 6:14, y hoy podemos ver una iglesia contaminada, porque adora más a madre, adora más a padre, y si ellos no quieren nada con Dios, entonces tú no entiendes a lo que ha venido Jesús, no entiendes la guerra espiritual, no entiendes que debe haber una separación. La palabra de Jesús, santo es separado. Jesús te compró para que te separes. Si ellos no quieren nada con Cristo, iglesia, necesitas tú obedecer al Dios Todopoderoso. Por eso, fíjate, iglesia, en el nombre de Jesús, lo que dice segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, si tú me acompañas: no os unáis, o sea, no te juntéis, no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Aquí lo puedes ver que la palabra es muy clara, hermano, muy clara, bastante clara en español, como si sumaras también en matemáticas. 2 más 2, 4, es clarísima. Pero la iglesia hace lo contrario. La iglesia está dándole mucho lugar al pecado, está minando todo aquello, está recibiendo chismes más del mundados, se pone cargas que no tiene que cargar, está tratando de resolver los pecados de sus hijos, está tratando, le pide a Dios que libere a sus hijos, y a la misma hora está alimentando el pecado de la fornicación de la familia, de los hijos, de los parientes. Entonces estás minando, no estás obedeciendo como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Yo te decía, iglesia, que una cosa es predicarle y otra cosa es que tú alimentes la necedad del pecador. Es que tú estés haciendo eso. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo
comparando entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Fíjate lo que dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos. Hay un mandamiento. Dios no te está preguntando, Dios te está mandando decir por medio de su mandamiento. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo para enseñar y para redarguir, para exhortar, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor te está diciendo, sal de en medio de ellos. Por eso la guerra espiritual no se termina, porque la iglesia es necia, la iglesia no entiende lo que es un mandamiento, por eso entra en juicios, por eso se vuelve otra vez a atar todas las maldiciones, se vuelven a atar aquello que estaba ya roto por la sangre de Cristo, y no entiende la iglesia que tiene que haber una separación, una santidad. Es necesario que dejes y que no te llenes tu casa de inmundicia. Hoy voy a hablar tremendamente en contra de la idolatría, del paganismo en la iglesia católica, que esa no es iglesia, esa es una iglesia del diablo, y lo estoy diciendo, y apúntalo y compártelo en el nombre de Jesús, porque quieren hacer santo a alguien que no es santo. El único santo se llama Jesucristo, y quieren hacer santo a una mujer que en su momento fue santa, pero tuvo hijos y tuvo hijas. Escúchame bien, y se llamaba Miriam. No se llama María Guadalupe, ni María Magdalena, ni María de esto, ni María del otro, ni María de los Ángeles. No se llamaba Miriam. Entonces, hermano, es necesario que salgas de esa idolatría, que salgas de esa falta de conocimiento, que salgas de esas tradiciones paganas, porque el Señor te está diciendo que tiene que ver Cristo con Belial. Y entonces es lo que vamos a hablar. Por eso siguen atadas todas las maldiciones, sigue la gente atada a juicios constantemente va a la iglesia, y Satanás sabe que te va a desesperar porque no estás obedeciendo al Dios Todopoderoso. La guerra se está alargando, iglesia. La guerra se está llevando como el enemigo lo dice, pero no como Dios dice. Si tú obedeces lo que Dios dice, la guerra va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame decirte, hermano, en el nombre de Jesús. Hoy podemos ver, me han preguntado que si hay cristianos que si pueden ser embrujados o pueden ser atados por brujería. Déjame decirte, hermano, que el tema del cristiano, el cristiano sí puede estar atado, el cristiano, porque hay muchos que se ponen tema de que son cristianos, pero el que está ungido por el Espíritu Santo, él no puede ser embrujado, él no puede ser endemoniado, no, porque está lleno del Espíritu Santo, y no caben dos casas, solamente hay uno. Pero hay unos que sí son embrujados, y la brujería está actuando porque no están llenos del Espíritu Santo, no están llenos de su presencia. Solamente tomaron el nombre del cristiano, pero no están llenos de su presencia. Los hogares tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hoy necesitas morir a la carne, morir a lo terrenal. El Señor Dios Todopoderoso dice: el que no dejare padre, madre, hijos a causa de mi nombre, no es digno de mí, no es mi discípulo. Aún Dios Todopoderoso puso una separación, y es lo que no has entendido. La guerra no va a terminar si no terminas obedeciendo primero en el nombre de Jesús de Nazaret. Si no empiezas a alejarte, deja que te dejen de hablar, que te dejen de invitar a fiestas, deja que te digan que eres el amargado. Pero te voy a decir algo: engrandece el nombre de Jesús. Tienes que darle gloria a Jesús, no al hombre, iglesia. No agrades al hombre, agrada al Dios Todopoderoso, al Dios vivo que se llama vuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una separación, mi hermano. Aquí no se viene a hacer que la mamá quiere ver a todos juntos. Si ellos no quieren nada con Cristo, Jesús dijo: he venido a traer espada. Padre y madre se levantarán contra hijos, hijos contra padre. Así lo dice la palabra de Dios. Hay una separación por el nombre de Cristo Jesús. Entonces tú tienes que conocer esta verdad, y la verdad os hará libres. No dejes entrar ídolos a tu casa, no dejes entrar demonios a tu casa. Por eso estás minando tu casa, por eso no se termina esta guerra, porque tú no has entendido el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El cielo no se está minando. En el cielo, escúchame bien, no hay idólatras. En el cielo no se adora a alguien, en el cielo no se canta María, en el cielo solamente se canta aleluya al Dios Todopoderoso, aleluya a nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que nadie podía abrir los sellos, solamente uno que resucitó y es digno de abrir los sellos. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, solamente se encontró a uno que es digno de abrir esos sellos. En el capítulo 5 también, y fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede abrir esos sellos, solamente uno. Deja de minar tu vida para que se acabe la guerra espiritual. Deja de minar tu casa, saca toda incredulidad de tu casa, sepárate del que no quiere nada con Cristo. Dios te está diciendo aquí: salid del medio de ellos, dice la palabra de Dios, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Muchas veces me dijeron: pastor, ¿a usted quién lo enseñó a liberar? No, yo me llené de obediencia, y dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 16
Versículo 16, estas señales seguirán a los que creen, porque yo creí. Si Dios me dijo sepárate, yo me aparté de mi familia, yo me aparté de la mundana, de la música del mundo, yo me aparté, yo cantaba en el mundo, mi hermano, y dejé los escenarios del mundo, porque Dios no comparte dos escenarios. Yo dejé todo el mundo, dejé todo de golpe. ¿Por qué? Porque yo obedecí a Dios. No se trata de quien te enseñe, se trata primero de obediencia, que si el Señor te dice sepárate, sepárate en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame bien, mi hermano, si el mundo dice que es el mismo Dios. No, mi hermano, el Dios de los católicos es un barro, es un palo. Escúchame bien, es de oro, de plata. El mío es espíritu, es fuego consumidor, es poder. Yo tengo un solo Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, de acuerdo al libro de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, si no mal recuerdo. Entonces, hermano, yo no comparto, escúchame bien, yo no comparto, aunque seas mi mamá, aunque seas mi papá, aunque seas mi hermano, sea quien sea. No, mi hermano, yo te voy a decir la verdad. Tu Dios y mi Dios no es el mismo. El mío es santo, el mío no es de palo, el mío no es de barro, el mío se llama Jesucristo de Nazaret, y nuestro Dios todopoderoso, el Padre, se llama Jehová. Yo no comparto la incredulidad, yo no comparto, mi hermano, yo no trato de agradar a la carne, yo no trato de agradar a la gente, yo trato de agradar a Cristo, y esta es la verdad del nombre de Jesús. Entonces, si ellos se separan, que se separen, pero en mi casa no va a entrar ningún ídolo, en mi casa no va a entrar otro pensamiento, en mi casa no va a entrar nadie, solamente Jesucristo de Nazaret, porque yo estoy haciendo la palabra de Dios como se debe. Aunque sea mi madre, aunque sea mi padre, aunque sea mi hermano, aunque sea quien sea, solamente hay un Dios todopoderoso. Si lo quieren adorar, entonces que sigan los pasos de Cristo. No porque sea mi hijo, no porque sea mi padre, no porque sea mi madre, no, mi hermano. Hay padres que dicen, vas a dejar de ser mi hijo, pues dejaré de ser tu hijo, pero ya tengo un nombre escrito en el libro de la vida, y el que me dio la vida se llama Jesús, se llama el Dios todopoderoso. Pero hoy la iglesia, los padres de familia están agradando más al hijo, al fornicario, al adúltero, la misma madre, al padre, se apartan, pero no conocen el nombre de Jesús. Por eso no pueden ganar las guerras espirituales, hermano. Se tenía que decir como dice y se dijo, porque es necesario que nosotros tienes que tener un divorcio con el mundo y tienes que casarte con nuestro Dios todopoderoso. Por eso el libro de Jeremías, Isaías, Jehová les dice, yo me casé con ustedes. En el libro de Éxodo, Jehová estaba con el pueblo que se había casado, porque la esposa es Israel y la novia somos nosotros, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche estén conectados. Repite este video, compártelo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esta es la verdad. Dentro del mismo cristianismo se enseña que tienes que compartir. Escúchame bien, con los que no quieren nada con Cristo, no. Tú predica, Jesús vino, fíjate lo que te digo, Jesús vino al pecador. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, les predicó. Pero si ellos no querían nada con Él, Jesús se alejaba. Por eso le dijo a sus apóstoles, dijo, si ellos no quieren nada contigo, no recibiréis, sacúdete el polvo y sal de ahí. Fíjate lo que dijo, sal de ahí. Entonces, hermano, esto es lo que la gente no está haciendo. Quiere ganar una guerra espiritual sin separación. No se puede, no se puede, mi hermano. Tú tienes que separarte para que entonces el Dios Todopoderoso, como dice el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3, que a Josué, que era el sacerdote, escúchame bien, el sacerdote, le cambió las vestiduras viles por vestiduras de santidad. Dice que le limpió su pecado. Fue el tizón que fue arrebatado. Jesús te quiere arrebatar el día de hoy y te está diciendo, yo puedo ganar tu batalla, pero tú estás compartiendo. Es más, déjame llevarte esta escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Fíjate lo que dice la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 1. Quiero que vayas a Segunda de Crónicas, capítulo 19. Esto es lo que los hermanos no han entendido. Versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 y 2. Esto es lo que dice. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Fíjate, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente, que era el profeta Jehú, hijo de Hananí. Y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que me aborrecen. Dice, a los que aborrecen a Jehová. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, porque das ayuda al que no quiere nada conmigo. Nosotros le estamos dando mucho más ayuda al impío que al mismo hermano de la iglesia, al que lucha por adorar a tu mismo Dios, al que se está esforzando por agradar a Cristo. Por eso sale ira del mismo trono de Dios, porque la misma iglesia camina en dos tipos de pensamientos. Camina con un corazón, pero el corazón está dividido, porque Dios tiene decisiones, tiene carácter, tiene dominio espiritual. Bendito sea el
nombre del Dios Todopoderoso, gracias a los hermanos que me siguen viendo, comparte esto, porque hoy el Espíritu Santo está actuando con celo, quiere recuperar a su iglesia y le va a decir la verdad a su iglesia. No nos vamos a callar en el nombre de Jesús, iglesia. Es necesario que te liberes, y el conocimiento trae liberación. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Rompe esa incredulidad, esa dureza de tu corazón. La palabra de Dios nos dice: viendo y no ven, oyendo y no oyen. Así dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 19. Le estaba hablando al rey Josafat, porque dice el Dios Todopoderoso que peleó por él, le ganó la batalla. Pero fíjate lo que dice en el versículo 2: y salió al encuentro el vidente Jedeú, hijo de Hananí, dijo al rey Josafat, y le dijo al rey Josafat, fíjate lo que le dijo. Le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Puedes ver, iglesia, que la iglesia está luchando y se esfuerza, pero tienes dos pensamientos. Tienes un corazón que está dividido entre el mundo y entre el pueblo de Dios. No, mi hermano, tienes que volver a un solo pensamiento, agradar. Por eso te voy a decir algo. Cuando Jesús le llamó su mamá, su madre estaba tocando la puerta, la madre de Jesús con sus hermanos de carne, y le dijeron a Jesús: Jesús, te habla tu madre. Y dijo: mi madre y mi padre, mis hermanos, son ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Fíjate, él se había separado. Él sabía que para ganar esas guerras espirituales tenía que haber una separación. El Señor no iba a alimentar a los pecadores. Jesús iba a decidir por el mandamiento de su Padre. Y así el Dios Todopoderoso nos enseña que si tienes que tener autoridad, y por eso dice: el que no dejare Padre, tienes que dejar en estos momentos de estarte compartiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que dejarte y alejarte de los que no quieren nada con Dios. Empieza a reprender, padre de familia, reprende, exhorta a tus hijos y diles: eso es pecado, eso está mal. Te voy a decir, iglesia, la iglesia está pereciendo por falta de conocimiento. Así nos dice la palabra de Dios. Porque esto, yo quiero que la iglesia se libere, la iglesia rompa maldiciones, verdaderamente maldiciones. Fíjate lo que dice. Hoy vamos a ver, fíjate. Dicen que la roca era Pedro. Eso dice que la roca era Pedro. Muchos dicen la ignorancia dentro de lo... Yo sé que muchos hermanos que me están viendo son católicos o están compartiendo esto. Te voy a sacar de esa ignorancia para que se vaya el alcoholismo completamente de tu casa, para que se vaya la drogadicción, se rompan maldiciones generacionales. El conocimiento va a romper maldiciones. Y si no sueltas esos ídolos de palo, esos ídolos de barro, entonces, hermano, las maldiciones van a seguir, y van a seguir las enfermedades, y van a seguir, porque al Dios Todopoderoso solamente le da su sangre al que se arrepiente, al que deje esos ídolos. Ellos dicen que la roca es Pedro. Pues te voy a echar todo abajo con una escritura solamente. Tienes que salir de esa ignorancia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Yo te decía que si nosotros no damos conocimiento, ¿cómo se van a romper las maldiciones? Si nosotros no damos conocimiento, ¿cómo se van a romper los juicios? Nosotros como pastores necesitamos dar conocimiento para que se rompan todas las maldiciones, para que ellos se conviertan y que abran sus ojos y que salgan de su falsa idolatría. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Fíjate lo que dice: a todos, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No era Pedro, no era María, no era San Charbel, no era Benito, no era la muerte, era Jesús de Nazaret. Solamente hay un Dios todopoderoso, hay un Dios vivo, grande y fuerte. Sal de esa ignorancia, hermano. Rompe tus idolatrías. Haz pedazos, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, tus dioses de palo, de barro. Tu Dios y mi Dios no es el mismo. Sal de la ignorancia, hermano católico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Arrepiéntete en el nombre del Dios Todopoderoso. El mío es fuego consumidor. Yo no necesito poner un palo en mi pared ni en mi casa. Yo necesito tener fe en el nombre del Dios vivo. Pedro no era la roca, se llama Cristo. Aquí lo dice Jesucristo. Lo dice claramente, hermano. Lo dice también, lo dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7. Si tú me acompañas en Mateo capítulo 7, lo dice claramente el Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 7. Bendito sea el Dios bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la roca, no sobre Pedro, no sobre María, no sobre ningún demonio, solamente sobre Jesús de Nazaret. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaban fundadas sobre la roca. Por eso yo le digo al hermano que su roca es Cristo,
puede venir lo que sea, pueden venir plagas, pero Jesús te va a responder, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que esta prueba viene sobre el mundo entero, pero Él va a guardar a los que guardaron su palabra, a los que dicen el único Dios y Salvador se llama nuestro Señor Jesucristo, al único Dios y Salvador se llama Jesús de Nazaret. Alaba a Cristo si puedes, hermano, alábalo, alaba su nombre, bendito sea el nombre de mi Dios todopoderoso. Por eso los brujos tienen autoridad sobre los incrédulos, por eso los brujos tienen autoridad incluso sobre los mismos cristianos que no adoran a un solo Dios y que no se separan del mundo. Pero aquellos que nos separamos del mundo, aquello que podemos dejar madre, padre, hijos, que podemos dejar toda idolatría, toda vanidad terrenal, Jesús es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es tu castillo, Él es el Dios todopoderoso, Él tiene una espada grandísima, mi hermano, Él avergonzará a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Pero como la brujería tiene contra el ignorante, contra el que no tiene fe, contra el que no se separa, ahí tiene autoridad la brujería. Pero con aquel que está lleno del Espíritu Santo, que allí hizo morir a sus hijos, que allí hizo morir su casa, mi hermano, contra los tibios tiene autoridad la brujería, la hechicería. Pero contra los que solamente buscan un camino que es Jesús, no tiene autoridad. Está amarrada, está atada, está reprendida, está hollada en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Dios todopoderoso que está escuchando esta palabra de Dios, porque allí dice que Jesús es la roca. También lo dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que salgas de la ignorancia, hermano. Yo quiero que tú veas esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que conozcas Mateo capítulo 12 versículo 46. Mateo 12 46. Vamos a hablar, porque hay mucha gente que dice que María no tuvo hijos. No se llama María, lo vuelvo a decir, se llama Miriam, pero para que la gente sepa de quién estoy hablando. Mateo capítulo 12 versículo 46, vamos a sacar la ignorancia primero para que se rompan las maldiciones generacionales y se rompa todo tipo de maldición. Dice la palabra de Dios en el versículo 46 de Mateo 12, 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, no sus apóstoles, no sus discípulos, su madre y sus hermanos. María tuvo hijos, María tuvo hijos, y María no era romana, no era judía, mi hermano, era judía. Y luego dice la palabra de Dios, y sus hermanos estaban afuera y les querían hablar. ¿Por qué? Estaban afuera porque Jesús estaba con sus apóstoles, estaba con sus discípulos adentro. Entonces, hermano, tú tienes que ver esto. Sal de la ignorancia, rompe esa maldición de hechicería que te echaron tus antepasados, tus padres, como dice en el libro de Pedro, que nuestros padres nos dejaron tradiciones. Sal de esa tradición pagana, de esa tradición del mundo, que el Dios todopoderoso reprenda al diablo. Déjate, hermano, de estar haciendo pato. Acéptalo. Jesús es el único Señor y Salvador. Todos los sacerdotes que puedan verme, porque yo conozco a algunos y los he reprendido y los he exhortado. No, si tú tienes 30 años en ignorancia, ya sal, ya cánsate en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos. Fíjate, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Fíjate la separación que tuvo nuestro Señor Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi madre. Jesús estaba haciendo una separación. Hoy podemos ver leyes. Jesús es un Dios de leyes que no las rompe, sino las obedece. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 dice la palabra que Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió toda la ley para que tú fueras libre. Pero mientras tú no hagas la voluntad del Dios Todopoderoso, mientras tú no hagas la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, estás atado a toda maldición de la ley. Y si sigues adorando falsos dioses, estás atado a toda maldición de la ley. Fíjate lo que dice el libro de Juan capítulo 2 versículo 12. El libro de Juan capítulo 2 versículo 12. Estamos viendo para que los hermanos compartan esto y sus familiares también salgan de la idolatría del mundo, que adoran a esa mona que no tiene nada que ver, que esa no era la mamá de Jesús. La mamá de Jesús se llamaba María, no de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Juan capítulo 2 versículo 12. Dicen que María no tuvo hijos, pues aquí te lo voy a demostrar. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Después de esto descendieron a Capernaum, él,
su madre, sus hermanos y sus discípulos. Puedes ver que hay una separación. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí hay una separación. Y estuvieron ahí no muchos días. Entonces aquí estamos echando abajo toda esa ignorancia que mucho tiempo había estado sobre el pueblo. Porque ignorancia es la fortaleza del pueblo. La ignorancia es la fortaleza, es la fuerza del enemigo, es la fuerza del demonio sobre el mismo cristiano y sobre todo el pueblo en el mundo entero, en la tierra, hermano. La ignorancia, hermano. Entonces estamos viendo que María tuvo hijos y se llamaba, mira, lo vuelvo a decir, dice su madre, sus hermanos y sus discípulos. Otra escritura, Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Yo quiero que compartas esto, mi hermano, para que la abuelita, la mamá, el tío salgan de su falsa idolatría, mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias a mi hermano Antonio que puso Miriam, porque así se llamaba. En el libro de Mateo capítulo 13 versículo 53, si tú me acompañas en el nombre de vuestro Señor Jesucristo, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y viniendo, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, fíjate lo que dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos, no dice discípulos, dice hermanos. Fíjate lo que dice, hermanos. ¿No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Estaba hablando no de sus discípulos, sino estaba hablando de hermanas, porque María tuvo hijas también. Entonces nosotros debemos que leer la palabra de Dios como es en realidad. Sal de la ignorancia, porque la ignorancia está atando por maldiciones, está atando muchas generaciones por maldiciones, porque el pueblo de Dios no quiere soltar la ignorancia. Por eso, y los mismos hermanos cristianos dejan entrar esa ignorancia a su misma casa. Entonces lo que están haciendo es que se está minando, como leímos en el libro de Mateo capítulo 24, se está minando. Cuando tú conozcas a un familiar o a alguien, dile, no, mi hermano, hay un solo Dios, te lo voy a sacar. Y empiezan a sacar Juan capítulo 2, versículo 12. Empieza a sacar todas las citas para que tú puedas enseñarle a ese hermano que salga de la ignorancia. Así es cuando Satanás ata a todos los enemigos, los atan por ignorancia, porque esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Están atando por ignorancia. La primera parte para que tú rompas en una guerra espiritual es que salgas de la ignorancia, porque muchos, cuando tú sigues alimentando el pecado, las maldiciones y los juicios se siguen atando. Te voy a llevar una escritura para que veamos cómo se pelean las guerras espirituales. La primera es tener conocimiento de Dios para romper esas maldiciones, romper la ignorancia. Fíjate lo que te digo, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él lavó tus pecados para darte autoridad y poder para que tú puedas romper las maldiciones. Fíjate lo que te digo, para que tú rompas las maldiciones en el nombre de Jesús y para que empiece la guerra, porque te lo voy a decir algo, Jesús cuando fue a la cruz y te lavó y tú te arrepentiste, Él te está dando autoridad y poder para que tú luches, para que tú pelees. Entonces, hermano, no va a pasar nada si sigues acostado. Párate, ora, arrepiéntate, santifícate, ayuna en el nombre de Jesús, sal de esas vanidades del mundo, sepárate del mundo, hermano, en el nombre de Jesús, sea quien sea, tiene que haber una separación para que tu espíritu no esté contaminado. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 26, si tú me acompañas, en el libro de Proverbios capítulo 26, quiero que veas esto, hermano. Te voy a enseñar primero que esto se sigue atando, por eso sigues luchando y no ves nada, no ves tu liberación, no ves la liberación de tus hijos, no ves la liberación de tu casa, de tu trabajo, no ves la liberación en tu vida, no ha venido el gozo, no ha venido la alegría, porque hoy en una prédica no podemos dar todo, es mucho tiempo lo que vamos a dar. Si Dios me permite, voy a seguir dando todo esto para que tengas conocimiento y empieces a romper todas esas maldiciones desde raíz con conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice el Proverbios 26:1. ¿Cómo no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega? Así no conviene el necio, fíjate, el necio la honra. Versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Puedes ver que hay maldiciones que siguen atadas, no viene sin causa. Una de estas causas primero es la ignorancia y otro punto, la necedad, el necio que sigue dándole autoridad, sigue alimentando el pecado y está minando su casa. Eso es lo que da dos cosas atan y el enemigo tiene fuerza. Una es la ignorancia primero y la otra es que tú alimentes el pecado,
la necedad, porque no hay una separación. Y aquí lo dice, la maldición nunca viene sin causa. Y esta es la causa. Por eso puedes ver que por generaciones nosotros fuimos atados al alcoholismo, fuimos atados a la drogadicción, fuimos atados a la fornicación, fuimos atados al adulterio, fuimos atados a la mentira. Muchas veces fuimos atados a todo ese tipo de pecados porque estábamos ignorantes, seguíamos adorando ídolos mudos, seguíamos atados por la ignorancia. Entonces la maldición no podía salir porque seguía atado uno, seguía atado. Y si tú dejas minar tu casa, vas a seguir atado. Lo podemos ver en el libro de Josué, cuando nuestro Padre Jehová fue a la guerra y le dijo: Josué, no tomes nada, no vayas a tomar nada del pueblo incircunciso. Pero hubo un varón que tomó cosas y las metió debajo de esa casa. Entonces el pueblo, cuando volvió a luchar, perdió la batalla. ¿Por qué? Porque se estaba minando la obediencia, se estaba minando lo que Dios ordenó. Así te está diciendo a ti: no dejes minar tu casa, no dejes minar tu vida espiritual, no dejes minar tu espíritu. Manténlo en santidad, manténlo separado, manténlo de los malos pensamientos, manténlo de los malos discípulos, manténlo de los falsos hermanos, manténlo de aquellos que no quieren nada con Cristo. Tiene que haber una separación en el nombre de Jesús. Por eso yo te digo, no se trata de que vayas a un curso de 3 meses, no se vaya que vayas a un curso de oración, no se vaya que vayas a un curso que cabe de teología, de escatología, se vaya que te obedezcas a la palabra del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos, obedecer a la palabra del Dios Todopoderoso para que haya esa autoridad de poder y liberación. Por eso se contrista el Espíritu Santo si nosotros no obedecemos. ¿De qué sirve que haya muchas alabanzas si el Espíritu Santo lo tienes contristado y no hay obediencia? Hermano, estamos conociendo la palabra del Dios vivo, estamos conociendo la palabra del Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos saber qué es juicio, qué es maldición. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Mateo. Si tú me acompañas al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Gracias a los hermanos que siguen conectados. Los amo en el amor a Cristo. Amo a todos los hermanos que están tomando este conocimiento del Dios vivo, del Dios Todopoderoso, del Elohim de Hashem, del Dios Santo que se llama vuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Dice la palabra de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Capítulo 18, versículo 23. Si tú me acompañas ahí en el nombre de Jesús, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que no quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjate que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí el Dios Todopoderoso está diciendo: yo voy a hacer cuentas. Hoy voy a decir que muchos hermanos están atados porque no han perdonado algo. Fíjate lo que dice el Dios vivo, incluso económicamente. Hay personas que no pueden perdonar una parte económica donde alguien te debe, y por eso tus finanzas también están atadas. Y no solamente tus finanzas, todo tu gozo está atado, tu espíritu está atado. Fíjate, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó que a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Fíjate, a su señor venderle y a sus hijos. ¿Escuchaste bien? Había una atadura de maldición, había una atadura generacional que pasaba a los hijos y a los hijos de los hijos. Es lo que está hablando esta escritura. Y luego dice: para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Dice: y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Pon mucha atención cómo la gente el día de hoy se va a liberar. Fíjate lo que dice: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Pon atención a esto que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, llamándole su señor, le dijo, quiere decir que la iglesia entra a juicio, el que ya conoce de Dios. Dios le está hablando a hermanos que el día de hoy no han podido perdonar una deuda económica, no han podido perdonar una ofensa. Dios está diciendo: estás yendo a juicio, no maldición. La maldición primero viene por la ignorancia. Conozcamos para que nosotros rompamos las maldiciones, rompamos las ataduras generacionales. Aquí es que tú estás
estás yendo a juicio. Ya conoces a Dios, ya conoces que tienes que perdonar, ya conoces que tienes que perdonar cualquier cosa, dice el Dios Todopoderoso. Y dice, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿Cuántos de nosotros le hemos rogado: Señor, perdóname, Señor, perdóname? Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cómo se llamó el título? Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Y no qué? Holocaustos. ¿De qué sirve que dances? ¿De qué sirve que ores muchas veces en lenguas? ¿De qué sirve si no estás perdonando? Tienes que perdonar, porque si no subes a juicio. Es lo que veíamos la semana pasada. Hermanos que no pueden salir, que no pueden prosperar, que no pueden ver la liberación de sus hijos, que no pueden ver la liberación de su casa, porque subieron delante del juez. Jesús no es corrupto, mi hermano. A Él no lo compras con una simple alabanza, a Él no lo vas a comprar con una danza, a Él no lo vas a comprar con levantar las manos. A Él solamente le vas a agradar arrepintiéndote y perdonando, arrepintiéndote y perdonando. Perdona a un hermano que te debe, perdónalo, libéralo en esta hora. Dice: Señor Dios Todopoderoso, lo libero a todo aquel que me debe una deuda. Yo lo libero en el nombre de Jesús y lo perdono. Lo dejo ir de mi corazón, lo dejo ir de mi mente, lo dejo ir de mi vida. Padre, libéralo también a él y libérame a mí en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios es Dios del oro y Dios de la plata. Dios tiene cosas más grandes para tu vida, pero tú quieres vivir bajo juicio, tú quieres vivir atado. Perdón en esta hora. Hay un Dios que puede darte más de lo que has perdido. Hay un Dios que puede llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese se llama Jesús de Nazaret. Hoy perdonemos en el nombre de Jesús. Hoy libérate de la ofensa de un pastor, de un hermano, de un ujier. Hoy perdona a todos, tu madre, tu padre, quien sea, quien haya tomado algo de ti. Perdónalo en el nombre de Jesús, porque aquí dice la palabra de Dios claramente. Fíjate, dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo lo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado. Entonces su señor, ¿qué? Enojado. Ay, mi hermano, Dios es amor, claro, sí, pero Él se enoja. Es un Dios de juicio, es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios que tiene carácter, es un Dios que a Él no lo vas a corromper como a tu papá o a tu mamá con una sonrisa. No, Dios tiene algo determinado. Si Dios dice echarlo al horno de fuego, mi hermano. A Dios no lo corrompes con nada, a Dios no lo compras con nada. Y en la tierra estamos viendo padres corrompidos por una sonrisa a veces solamente. Exhorta y reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿A cuáles verdugos? ¿A cuáles verdugos? A los demonios que te van a hacer la vida imposible si tú no obedeces. El día de hoy libérate de ese juicio. Por eso no estás saliendo del juicio. Libérate en el nombre de Jesús, porque aquí lo dice: Él mismo te va a entregar a los verdugos hasta que pagues todo lo que debías. Por eso hay hermanos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no ven nada. Y aparte de que no ven nada, no solamente de pagar económicamente, sino también no ven gozo, no ven alegría, no ven armonía en su casa, porque no quieren perdonar, porque siguen hablando del pasado, siguen hablando de aquello que los atormenta, siguen hablando de aquellas deudas, siguen hablando de aquellas ofensas. Mi hermano, suelta el pasado en el nombre de Jesús de Nazaret. Sal de ese juicio en esta misma hora. Pronto socorro al Dios Todopoderoso. Dile al Dios Altísimo: pronto socorro. Déjame decirte que yo hablaba para entrar al trono de la gracia. Ahorita aquí lo vamos a terminar y vamos a ir a Daniel capítulo 7. Dice: así mi Padre Celestial hará con vosotros, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, todo lo que te ofende. Hay gente que se ofende porque hay gente que se ofende porque hay deudas económicas, hay gente que se ofende por cosas, porque le tomaron algo, porque en su pasado hablaron. Hermano, perdona. Yo te lo decía, que hay gente que está en juicio. Por eso hoy oran a Dios. Es necesario que conozcas cómo uno se puede liberar. No se trata de decir me arrepiento. No, me arrepiento y libero a esa persona a la cual tengo resentimiento, con la cual tengo odio, con la cual tengo rencor, con aquel que se metió en mi vida, en mi matrimonio. Lo libero en el nombre de Jesús y lo suelto, porque el Señor por eso dice: no vas a salir de ahí. Y hoy puedes ver a la iglesia reprendiendo demonios que salen en el nombre de Jesús, que hace esto, Señor. Y el Señor dice: yo soy el que te tengo atado porque tú no has perdonado. Déjame decirte, hermano, que Dios no pesa la boca, Dios pesa los corazones. Tú puedes decir con tu boca lo que tú quieras, pero Dios conoce tu corazón. Él sabe que no has perdonado, Él sabe que tienes dolor, Él sabe que tienes resentimiento, Él sabe que tienes el pasado en tu corazón, Él sabe que no sueltas la mujer aquella. Él conoce tus pensamientos, que con la que estás pensando no es tu mujer, sino es de otro, porque hoy el Dios Todopoderoso está hablando una de las verdades. Fíjate lo que te dice
¿Qué es lo que busca Satanás primero? Primero vamos a esa escritura. Vamos al libro de Proverbios capítulo 7. Ya estoy por terminar esta primera parte, iglesia, en el nombre de Jesús. En el libro de Daniel, Proverbios capítulo 7. Poderosa es la palabra del Dios vivo. Proverbios capítulo 7. Déjame ver el versículo y capítulo. Aquí te lo digo ahorita inmediatamente, mi hermano. Yo no traigo nada casi apuntado. El Espíritu Santo estoy dejando que me guíe para llevar a su iglesia. Capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Versículo 6 al versículo 7. Capítulo 6, Proverbios capítulo 7, versículo 6. Yo quiero a todos los hermanos, los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludo a toda la iglesia que está viendo esto, que está aprendiendo guerra espiritual, que está aprendiendo verdaderamente liberarse. En estos momentos el Señor va a traer una liberación tremenda de enfermedades, de ruina, de odio, de resentimiento. En estos momentos el Señor va a liberar lo que no te había liberado. Proverbios capítulo 7, versículo 6 dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Satanás está buscando gente que no tiene conocimiento, que no tiene obediencia, que no tiene santidad, que no conoce a Dios, que no solamente que no lo conoce, que no le teme a Dios. Por eso estamos viendo hoy en día que la misma iglesia está cayendo, está pisoteando el nombre de Jesús. Por eso la gente no se convierte, porque los mismos que una vez hablaron del Dios Todopoderoso están pecando. Los mismos que una vez hablaron que Dios restaura matrimonios se están divorciando. El mismo Dios que dijeron que Dios le perdonó todos sus pecados, ellos no están perdonando. Eso es lo que está pasando. La iglesia está blasfemando, está pisoteando el nombre de Jesús de Nazaret. Libera ese odio, libera ese resentimiento. Por eso la gente no se convierte. Aquí lo dice que Satanás, el enemigo, está buscando a un joven, a una persona falto de entendimiento. Por eso tú puedes decir que eres cristiano, pero tus obras hablan de que no eres. Amarra esa lengua chismosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Satanás mete chismes a los que tienen falta de entendimiento. Utiliza esa boca, dicen, ya sé quién va a chismear, ya sé quién va a llevar este mensaje a la oreja del otro hermano, ya sé quién va a meter este chisme, porque el enemigo está buscando hombres faltos de entendimiento, hombres que no obedecen. Eso es lo que quiere decir, no que no conocen, sino que no obedecen a Dios. Dice, no tiene discernimiento, no tiene entendimiento. Por eso es lo que está pasando dentro de las iglesias. Hay pastores que los levantó el hombre, porque ellos están buscando, el enemigo está levantando falsos pastores con falta de entendimiento. No los levantó el Espíritu Santo, los levantó el hombre. Por eso hoy en día ves esa división, hoy en día ves ese libertinaje, porque lo levantó el hombre. A veces la herencia, porque el papá era el pastor y deja al hijo que no conoce a Dios y nunca obedeció a Dios y era rebelde. ¿Por qué? Porque está hablando esto, están buscando hombres faltos de entendimiento. Por eso hoy puedes ver, yo te lo decía, mi hermano, que en el púlpito tiene que tener hombres ungidos, levitas ungidos, que estén cantando con celosía, que estén cantando con celo, que estén diciendo, el Dios Todopoderoso necesita santidad. No músicos del mundo, santidad, obediencia al Dios vivo, santidad, palabra fuerte, palabra de espada. La Biblia dice que la palabra es una espada, no dice que es una caricia, dice que es una espada. La palabra vino a cortar, la palabra vino a liberar, la palabra no vino a sobar el pecado. Eso es porque eso puedes ver la diferencia el día de hoy de ministerios. Discúlpame, mi hermano, hay diferencia entre ministerios. El mismo Dios Todopoderoso lo dice claramente en su palabra por medio del Espíritu Santo que le hablaba a Pablo, y Pablo decía, ten cuidado con Nimeo, ten cuidado con porque hay falsos pastores introducidos dentro de nosotros. En Judas capítulo 1 dice, se introducieron también, quiere decir que eran levantados por el hombre, pero no eran levantados por el Dios Todopoderoso. La palabra tiene que cortar. La palabra tiene que arrancar tu pecado. La palabra te tiene que decir una verdad. La palabra no te tiene que tiene que apapachar, te tiene que cortar. La palabra dice que no es solamente consuelo, sino es una espada que corta, mi hermano, que penetra las coyunturas. Tiene que haber dolor. Y si no tienes dolor, hermano, entonces no estás soltando el pecado. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, hay gente que no suelta al amante, porque prefiere al amante más que una verdad. Por eso hoy en día la gente no suelta la idolatría, porque prefiere la idolatría que una verdad. No se deja cortar. Déjate cortar en el nombre de Jesús de Nazaret. Libera tu casa de juicio, libera tu casa de maldiciones, libérate en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya sal de la ignorancia, mi hermano, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios vivo, bendito sea el Dios viviente, que el día de hoy tiene una palabra con celo, iglesia, para tu vida, porque Él conoce tu situación, Él conoce la oración que estás haciendo, Él conoce lo que estás orando, pero Él dice, primero santifícate, primero arrepiéntete, primero perdona, primero libera
poder en el nombre de Jesús. Por eso el Dios Todopoderoso trajo esta palabra. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14, hermano. Gracias a todos los hermanos que en esta noche se están llenando de la palabra, que están liberándose con el conocimiento, con la verdad en el nombre de Jesús. Y te voy a decir, mi hermano, si tú estás en una iglesia donde te soban el pecado, sale en estos momentos, porque si un ciego guía a otro ciego, entonces se van a ir al pozo. Tienes que salirte de esos lugares y busca un lugar donde se está la palabra, donde esté la espada. A los hermanos que me estén viendo en otro lugar, que me estén viendo en otro país o en otro estado, busca un lugar donde haya espada, donde haya fuego, donde haya verdad, mi hermano, donde no esté un falto de entendimiento, donde no esté, como dice la palabra de Dios, un impío, como dice a los pastores. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a los pastores. Déjame leértelo rápido antes de entrar a Mateo, mi hermano. Antes de entrar a Mateo, fíjate lo que dice el Dios Todopoderoso. El Dios estaba pidiendo hombres que tuvieran conocimiento, no hombres que no tuvieran conocimiento. El Señor en el libro de Primera de Timoteo, el Señor dice en su palabra en el versículo 6, 3, Primera de Timoteo 3, 6, dice, no un neófito que que envaneciéndose no caiga en condenación del diablo, ni un neófito. El Señor no busca neófitos, el Señor está buscando gente que tenga conocimiento. El Señor está buscando no gente ignorante, sino gente que tenga conocimiento, que esté dispuesto. Y hoy por eso la palabra nos enseña que el enemigo está buscando hombres faltos de entendimiento, está buscando hombres neófitos, hombres que neófito quiere decir hombres que interpreten la palabra, pero no que la revelen. Una cosa es interpretar. Por eso a veces hay mucho estudio de la palabra, pero no hay discernimiento, no hay revelación del Espíritu Santo. Lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, porque ustedes quitaron la llave de la ciencia, o sea, han quitado el Espíritu Santo, dice el Señor, y han puesto ustedes sus palabras. Entonces la iglesia está pasando por estos momentos ahorita. Solamente están buscando, el enemigo puso hombres neófitos que no hablen con el fuego del Espíritu Santo, que no hablen con revelación, que no hablen con profecía, sino que están sobando el pecado. Por eso yo te digo, hermano, si tú conoces un lugar de esos, salte en el nombre de Jesús de Nazaret, que te puedes perder. Busca un lugar donde se te dé conocimiento espiritual, donde se te dé revelación, donde se te dé palabra honesta, palabra de verdad, que corte en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 6, hermano. El Espíritu Santo está con fuego en esta noche. Mateo capítulo 6, hermano. Sí, mi hermano, hay que decir la verdad. Capítulo 6, versículo 14. Esto es lo que dice: porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonas a los hombres, dice, sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres, versículo 15, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está diciendo que vas a subir a un juicio. Entonces necesitas entender que para que tú te puedas liberar en una guerra espiritual, yo te decía que tienes que atar al enemigo. Atar al enemigo es tener conocimiento, subir al trono de la gracia, y que el Señor te libere del juicio por no haber perdonado, por guardar rencor, por guardar resentimiento. Dios te tiene que liberar de ese juicio. Por eso dice la Biblia, si no, Dios no os perdonará. Entonces se entiende que has luchado mucho. Sigues orando, sigues congregándote, síguelo haciendo, pero ahora con conocimiento, ahora con perdón, ahora diciendo, yo perdono a todo aquel que un día le hizo daño a mis hijos, le hizo daño a mi casa, le hizo daño a mi matrimonio. ¿Por qué, iglesia? Porque hoy necesitamos corregir nuestra guerra espiritual. El Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 20, si no me recuerdo, versículo 18, dice el Señor, ordenar vuestros pensamientos para hacer guerra. Ordena primero los pensamientos, es ordenar primero, ordenarte con Dios, pidiendo perdón, ordenarte con Dios, pidiendo sabiduría para que pelees la guerra espiritual. Gracias a los hermanos que siguen apoyando este ministerio en esta noche, que se sigue gozando. Yo sé que es un poquito tarde, pero hermano, la palabra es poderosa. Tienes que liberarte de esto en el nombre de Jesús. Lo dice claramente en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 26. Si tú me acompañas, el libro de Marcos capítulo 11, versículo 26, hermano. Vamos al libro de Marcos capítulo 11, versículo 26. El mismo Dios Todopoderoso. Por eso yo te decía, no es que el enemigo esté contra ti, es que Dios mismo fue el que te llevó a juicio. Dios mismo fue el que te está reprendiendo. Dios mismo es el que está diciendo, es que yo te tengo en las manos, tienes que perdonar. Por eso yo decía la semana pasada, hermano, estás luchando mal, estás orando mal, estás peleando mal. Necesitas primero pedir perdón verdaderamente de todo corazón para que te liberes. Fíjate lo que dice, aquí mismo lo dice otra vez el Dios Todopoderoso, desde el versículo 24.
Versículo 24 dice, desde el versículo 24, perdón mis hermanos, dice, por tanto yo os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, fíjate lo que dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que esté en los cielos os perdone, o sea, os libere primero del juicio. Dice, os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará. ¿Cómo entonces, hermano, estás pidiendo algo si no has perdonado? ¿Cómo vas a ganar la batalla? Por eso la batalla se alarga, por eso la batalla no crece, por eso no ves tu bendición, porque verdaderamente no perdonas de corazón. Ve al pronto socorro. Yo te dije Daniel, quiero que vayas a Daniel capítulo 7 versículo 21. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 21, fíjate lo que hacía Daniel, este gran profeta del Señor, uno de los profetas mayores, Daniel, ¿verdad? Capítulo 7 en el libro de Daniel. Un hombre que tenía sabiduría y mucha ciencia. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Daniel capítulo 7, ¿verdad? 21, gracias. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Escuchaste? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, fíjate lo que dice, y los vencía hasta que vino el anciano de días, fíjate, hasta que vino el anciano de días, dice la palabra de Dios, y se dio el juicio a los santos, dice, del Altísimo, y se dio el juicio, como dice la palabra, y se dio, ¿qué dice? Ayúdame a leer en el nombre de Jesús, como dice, hasta que vino el anciano de días. Dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Está diciendo que el enemigo tenía autoridad sobre su pueblo, pero cuando llegó el anciano de días, está diciendo que tu guerra espiritual no va a ser de ganada hasta que no le llames al Dios Todopoderoso para que Él ceda, para que Él te dé, para que Él te autorice que esa guerra es ganada. Por eso dice que primero el enemigo tenía autoridad en el capítulo 7, versículo 21, y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjate, el enemigo vencía a los santos, pero dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, o sea, volvió a dar el juicio ahora a la iglesia. Le estaba diciendo, tengan, de ustedes es el poder, de ustedes es el reino, de ustedes es la autoridad, pero si tú no vas al trono de la gracia y no pides pronto socorro y le pides misericordia a Dios, decir, Señor, perdóname todo pecado, perdóname todo resentimiento, perdóname, para que Dios te ceda la autoridad y ganes la batalla espiritual. Espero te estés llenando de esta palabra, que vamos empezando, hermano. Esto es larguísimo, esto es poderoso, todo lo que voy a estar dando para que entres. Va a venir la unción sobre tu vida, Dios te va a utilizar tremendamente en liberaciones, después de que aprendas cómo liberarte tú, cómo sanarte tú, y vas a ver la autoridad va a estar sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que vayas al libro de Santiago capítulo 2, si tú me acompañas en el libro de Santiago capítulo 2, gracias a los hermanos que siguen al pendiente de todo esto. El libro de Santiago capítulo 2, fíjate lo que te voy a decir, hermano. Santiago capítulo 2, ya estoy a punto de terminar apenas esta parte, porque falta mucho, pero muchos hermanos el día de hoy van a ser sanados y liberados. La palabra de Dios en el capítulo 2, déjame ver el versículo y capítulo. Ok, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Vamos al versículo 8. Si me acompañas, Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Versículo 8 al 13. Santiago 2, 8 al 13. Gracias a los hermanos que están al pendiente de esto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad cumplís la ley, quiere decir la instrucción real, no la ley de juicio todavía, la instrucción real, dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no está leyendo los 613 mandamientos, sino está leyendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. Fíjate lo que dice. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, quedas bajo juicio por la ley como transgresores por un mandamiento, mi hermano, por un mandamiento. Y luego dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Escuchaste esto? Y nosotros guardamos toda la ley en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pon atención a lo que te voy a decir. En el momento que tú no perdonas y tú no amas a tu prójimo como a ti mismo,
te haces transgresor de todas las maldiciones, te haces transgresor de los juicios, por eso no termina la batalla. Si tú quieres cortar hoy el juicio, si hoy quieres ser libre en el nombre de Jesús, enfócate en amar a Dios y enfócate en tu hermano. Que quedes liberado, que verdaderamente tu corazón descanse de que hoy perdonaste a alguien en tu vida, el que te tiene atado, que hoy perdonaste. Y te lo digo, hermano, vas a ser liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por recibir esta palabra. Gracias que me permitió el Espíritu Santo compartir esta palabra. Va a venir todavía poderosa, traigo una espada, hermano, poderosísima, que todavía voy a dar mucho para enseñar, mucho. Traigo mucho para dar, hermano, y compartir contigo en este ministerio. Agradezco al Dios Altísimo que me dio oportunidad de estar contigo. Agradezco, iglesia, de verdad, a todos y a cada uno de ustedes. Le agradezco al Dios Altísimo que puso en mi vida también a un amado pastor, mi amado pastor Juan Mireles, y a la pastora Doris. Que Dios los bendiga grandemente, esos grandes pastores que estuvieron en mi vida instruyéndome también, y que instruyeron muchas veces a mi familia. Yo honro a mis pastores en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellos me instruyeron y el Espíritu Santo me llenó de esa unción y me llenó de ese amor y de ese poder. Hermano, está atento a lo que voy a seguir dando, porque vamos a seguir esto con guerra espiritual para todos los que quieran ser liberados. Yo te voy a decir que hagas hoy en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir que hagas hoy en el nombre de Jesús en esta noche. En esta noche ve delante del trono y vas a pedir perdón. Vas a decirle al Dios Todopoderoso: Señor, perdóname. Y yo perdono también a toda persona y la libero. Toda persona que me ha ofendido, pero de corazón, hermano, no de lengua, de corazón. Acuérdate que Dios pesa los corazones. Señor, toda persona que haya tomado incluso algo mío, que haya robado en mi vida, que me haya ofendido, que se haya metido con mis hijos, con mis hijas, los libero en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, libérame a mí y libérame del juicio. Señor, libérame a mí y libérame del juicio. Libera a mi familia, Jesús. Libera de todo juicio, Jesús. Libéranos de toda maldición. Libéranos de toda transgresión. En esta semana, si Dios me permite, no sé si el domingo va a estar otro pastor, que estamos pastores. Yo voy a dar la continuación de todo esto y voy a hablar mucha la diferencia de juicio y maldición. Juicio y maldición, voy a hablar de todo esto tremendamente, pero el día de hoy Dios te va a escuchar para que hoy quedes liberado de este juicio. Y dile: Señor, libérame del juicio, libera a mis hijos, libéranos de toda transgresión de enfermedades, libéranos de toda transgresión de ruina, de toda transgresión de odio, de resentimiento. Libera, Señor, vuestra familia en el nombre de Jesús. Señor, te cedemos toda autoridad en nuestra familia. Entonces, hermano, eso es lo que tienes que hacer. Gracias a los hermanos que estuvieron en esta noche. Yo quiero que lo hagas, yo quiero que te liberes. Ya te enseñé autoliberación, ya te dije cómo hacerlo. Empieza a renunciar. Ya te llevé a la autoliberación. Quiero que lo hagas, ya aprendiste a liberarte en el nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos que me vieron. Quiero mandar saludos hasta Texas, a todos los hermanos, a Toluca. Quiero mandar a mis hermanos en Toluca, mis hermanos pastores, mi hermana Leslie, mi hermana Sandra, mi hermano Tadeo, mi hermana Mari, mi hermano Cowals, mi hermana Claudia Quiroz, mi hermana Dafne, mi madre que me está viendo, mi esposa también, mi hermana Laura, hermana, Dios te bendiga. Saludos a toda tu familia, mi hermana Mari Trujillo, mi hermana Cristina López, viendo aquí, mi hermana, mi prima, a toda tu familia, los amo, mi hermana Lupita, los bendiga. Gracias, hermana. Mi hermana Nora, gracias, hermana Nora, que sigue apoyándome en este ministerio. Gracias, de verdad, mi hermana Eva Calderón. Hermanos, sabemos la importancia de la hermana Dulce. Gracias, hermana Dulce, Mildred, a tu amado esposo Fernando, hermano Héctor. Gracias por seguir con nosotros. De verdad, yo me gozo estar saludando a todos los hermanos que me están escuchando. Yo me gozo en escucharlos. Me gozo al verlos. Gracias a los hermanos que siguen al pendiente de esto. Dios les bendiga. Gracias. Me voy a despedir, no sin antes dar una oración y agradecer a mi Señor Jesús, que nos permite y nos da fuerza. Gracias, mi hermano Gustavo. Sé que se está cortando un poco, pero voy a seguir hablando. Gracias, mi hermana Ixel Macedo, esposa de mi hermano Pastor Vilchis, mi hermana
gran esposa de mi hermano pastor, gran predicadora también y gran levita del Dios Altísimo. Gracias, mi hermano Paquito, Dios te bendiga. Gracias, mi hermana Mercedes Medellín, también Dios les bendiga. Gracias, oremos en el nombre de Jesús, demos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, damos gracias, Dios Todopoderoso. Nos vamos, Señor, en esta hora, pero no de tu presencia. Te pedimos, Padre, que nos llenes más de tu santo y bendito Espíritu, que rompas, Padre, toda maldición, pero sobre todo, Padre, que tengas misericordia y nos liberes de todo juicio. Padre, hoy renunciamos a todo dolor, a todo resentimiento. Padre, libéranos en esta hora, Señor. Da la orden desde el trono de la gracia, Dios bendito, Dios Todopoderoso, en el nombre de vuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, por medio de tu santo y bendito Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. En amén. Gracias, hermana Eugenia, mi hermana Leslie, mi hermana Ana Ayala, mi hermana Angie Rodríguez. Gracias, gracias Airan, gracias Eugenia Sánchez. Gracias, mi hermano Gustavo, mi hermano Luis. Dios te bendiga. Ahí estamos al pendiente. Hoy pide perdón. Humíllate delante de Dios y dile a Dios que te libere. Gracias. Buenas noches. Me despido. Gracias, hermanos. Jesús los bendiga grande y abundantemente. Los amo en el amor a Cristo. Bendiciones, hermano.